Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tener una entrevista sobre un tema muy importante, ya que actualmente estamos atravesando una pandemia y hay muchas personas con esta enfermedad del cáncer que desean saber cómo se está llevando ciertos tratamientos. El tema es tratamiento de los pacientes con cáncer durante la pandemia COVID-19. La entrevista se está llevando a cabo gracias al curso de comunicación. La docente a cargo, Rosario del Pilar de la Cruz Vila. Los integrantes son Álvarez Fernández Angie, Ruiz Guaycama Cristina, Silvia Bustamante Lucero Sofía y la que les habla, Gendres Garay Merli. Como aquí podemos ver su dato del entrevistado, el día de hoy tenemos la grata compañía del doctor Jorge Antonio Tuscan Yataco. En sus estudios de pregrado, médico cirujano, estudios de posgrado, cirujano oncólogo, maestría con mención en cirugía oncológica, doctorado en gestión en salud y 3 estudios más en el extranjero, 2 en Estados Unidos y 1 en Japón. Sus lugares de trabajo actualmente es en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en la Clínica Delgado, y hace docencia en 2 universidades, uno en Cayetano Heredia y en Norbert Wiener. Su especialidad es cirugía general y oncológica. Como aquí podemos ver, sus publicaciones científicas son 14. A continuación, mi compañera Cristina dirá las preguntas respecto al tema. Gracias. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sabemos que el cáncer es una enfermedad que muchas veces relacionamos con muerte o discapacidad y que las pacientes en tratamiento o las que ya han culminado su tratamiento deben tener evaluaciones periódicas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el protocolo de seguimiento a un paciente con cáncer durante la pandemia? Actualmente lo que se recomienda es individualizar cada caso. Es decir, si bien existen guías de manejo, lo que se recomienda es que un equipo multidisciplinario de médicos defina de acuerdo a riesgos y acceso a servicios de salud cuál va a ser el esquema para cada paciente de seguimiento. Doctor, siendo el cáncer una enfermedad que inevitablemente se relaciona a riesgo de muerte y considerando que la actual pandemia incrementa las posibilidades de que una persona requiera atención médica, servicios de salud o incluso de que el desenlace no sea bueno, ¿se puede determinar cuál es el impacto del COVID-19 en los pacientes oncológicos? Aquí hay situaciones distintas. Hablamos de un paciente con cáncer activo en el cual la probabilidad de contraer el COVID es igual que en la de la población general, pero en el que la mortalidad es mayor. Eso significa, un paciente con cáncer tiene el mismo riesgo de adquirir el COVID en la comunidad, pero cuando lo adquiere la mortalidad puede incrementarse. Los pacientes que fallecen producto de la infección es mayor. El otro es el paciente que ha superado el cáncer, han pasado varios años y actualmente se encuentra en controles y sobre el cual no existe ninguna evidencia de que el COVID vaya a ser más agresivo o vaya a ser más frecuente. Finalmente, el paciente tiene, además de su enfermedad y sus comorbilidades, en nuestro medio un tema que es el acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, hay que ser claros en este tema. La atención se ha visto restringida en todas las instituciones y los pacientes con cáncer no son una excepción. Entonces, eso impacta más en zonas alejadas, en zonas rurales. Lo otro es que si es que el COVID con el tiempo va a generar cáncer, pues es muy pronto, no lo sabemos. Sabemos que hay algunos virus que sí pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer, como papiloma o hepatitis B, pero con COVID aún no sabemos cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Las personas que están recibiendo tratamiento para el cáncer, como las pacientes mayores
y las personas que sufren enfermedades crónicas como pulmonares, diabetes, cardiopatías, tienen un riesgo más alto de contraer el COVID-19. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se realiza a un paciente oncológico durante la pandemia actual? El tratamiento oncológico es un tratamiento multidisciplinario. Hay distintas formas de tratar distintas neoplasias. Cáncer en realidad es un término general para muchas enfermedades diferentes. Sin embargo, el estándar de tratamiento contempla disciplinas como, por ejemplo, cirugía. En el tema de cirugía, lo que se ha recomendado es que todas las cirugías selectivas sean diferidas lo más posible, es decir, que las pacientes no se operen y se opten por otras opciones de tratamiento que pudieran ser más seguras. Solamente estamos operando pacientes de emergencia y a algunos pacientes que por la agresividad de la enfermedad o la condición de la enfermedad puedan sugerir una urgencia en el tratamiento. Por ejemplo, una paciente que ha terminado quimioterapia, pues tiene que operarse en un lapso de tiempo. En cuanto a terapia sistémica, es decir, quimioterapia, el riesgo es que el mismo tratamiento baja las defensas. Entonces, si bien es cierto, hay pacientes que ya han estado recibiendo tratamiento y a las cuales no se les puede descontinuar, los servicios deben garantizar la mejor seguridad para el paciente. El empezar quimioterapia en pacientes, por decirlo así, nuevas, es algo que tiene que ser evaluado en un comité para sopesar riesgo y beneficio. Lo mismo ocurre con radioterapia. En el tema de cuidados paliativos, sí, más bien lo que estamos procurando es hacer más telemedicina, es decir, terapia a distancia, así como esta entrevista, y en la medida de lo posible descentralizar, es decir, comunicarnos con los hospitales locales para que a través de ellos se administre la medicación pertinente. Gracias. Actualmente, como sabemos, no hay una vacuna para prevenir lo que es el COVID-19 y la única forma que tenemos es quedándonos en casa. Y en una familia, si es que es el caso de que uno nomás llegue a salir para hacer las compras, su manera de prevenir contagiarse del COVID-19 es cubriéndose lo que es la nariz, la boca, también usar guantes en las manos y también tratar de evitar el contacto con los ojos y siempre tener en la mano un alcohol en gel y unos pañitos desechables. Entonces, deberán los pacientes seguir acudiendo a los centros de atención médica para hacerse las pruebas recomendadas para la detención de cáncer durante esta pandemia. Ok, además de del tratamiento y del seguimiento, hay, por ejemplo, prevención en cáncer. La prevención en cáncer significa estrategias, por ejemplo, para promoción de la salud y prevención primaria, es decir, estimular estilos de vida saludables, alimentación, evitar el cigarro, ejercicio y actividades de tamizaje o screening. El pedir a la población que se haga el Papa Nicolau, el examen prostático o la mamografía cada cierto tiempo en pacientes que no tienen síntomas. Estas actividades que son meramente preventivas no tienen sentido en la situación actual. O sea, pedirle a una persona que vaya a un centro de salud, a un establecimiento de salud, a hacerse un Papa Nicolau, cuando su riesgo es bajo, no tiene cabida considerando el potencial riesgo de contraer COVID durante o en el viaje o en el mismo establecimiento. Diferente es, por ejemplo, hacer pruebas diagnósticas en pacientes con síntomas. Me refiero a una paciente que ya tiene un bulto en el seno o un paciente que ya tiene molestias digestivas y que requieren una biopsia, pues entonces el procedimiento se debe hacer siempre que estemos en capacidad de brindarle seguridad tanto al personal como al paciente y a su acompañante. La logística de cada hospital, de cada región, varía. Entonces, la posibilidad de hacer exámenes
también va a ser variable. Gracias. En Ok. conclusión, las actividades de promoción y prevención deben evitarse hasta que pase la pandemia. El COVID-19 no parece incrementar la probabilidad de desarrollar cáncer, pero la demora en los tratamientos pueden resultar perjudiciales en algunos casos. El tratamiento de cáncer es individualizado para cada paciente. En cada institución deben organizarse sus opciones alternativas de acuerdo a sus recursos y fase de la pandemia en su localidad. Se deben generar nuevos esquemas de seguimiento individualizado de acuerdo con el diagnóstico y posibilidades de los establecimientos. Es importante velar por la seguridad de los pacientes oncológicos, por los familiares y por los trabajadores de salud. Enseguida, con el agradecimiento al doctor Dunstan Jorge por el apoyo brindado al presente grupo, a la magíster de la Cruz Rosario por la incentivación en el curso, a cada una de las compañeras que ha puesto su empeño para que sea posible esta entrevista. Y a los que nos han escuchado, muchísimas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.